Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y en la primera entrevista de esta mañana nos acompaña el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, subsecretario, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Tantas veces lo hemos tenido aquí en el estudio, desde la Fundación San Carlos de Maipo, ¿no? Desde la sociedad civil y ahora en el gobierno como subsecretario. Así es, pues ahora toca, muchas veces uno es crítico con los gobiernos y llega el momento en que hay que hacerse cargo y aquí estamos, pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible. En un desafío muy importante, por cierto, ¿no? Es muy importante, o sea, la niñez, yo creo que no hay nada en nuestro país hoy día que convoque más y que sea más relevante para el futuro de Chile que la niñez. Claro. Y estamos en una situación crítica, o sea, eso hay que reconocerlo, estamos en una situación crítica, lo que está pasando desde lo preventivo, desde la falta de prevención social, desde lo que está significando la violencia. Hoy día, en un rato más, voy a visitar un evento que es convocado por el Defensor de la Niñez, que hace un diagnóstico respecto a lo que está viviendo la niñez. La violencia, los problemas de explotación sexual, los problemas de abuso sexual, la salud mental, muchas situaciones que son críticas. Y adicionalmente, lo que nos sucede cuando hablamos de protección reforzada, que tú sabes la crisis que hemos tenido ya desde hace varios años con el sistema, con el servicio de protección especializada. Las listas de espera, los problemas en el sistema residencial, los problemas en el sistema ambulatorio. Son muchos temas, sí. pero hay que comenzar y hay que comenzar desde la prevención social hasta la protección reforzada. Subsecretario, ahora, si son tantos desafíos, ¿cómo va a abordar usted el instructivo del Ministerio de Hacienda de llevar adelante recortes de 15% en distintas carteras que evidentemente también van a afectar el presupuesto de la Subsecretaría de la Niñez? Claro. Corréjame si me equivoco con el dato, pero entiendo que son 3.300 millones de pesos de recorte que se le está pidiendo a la Subsecretaría. ¿Cómo calzan las dos cosas? Hay que distinguir dos cosas. Uno, el recorte presupuestario que se hizo ya vía decreto, que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social es del orden de 2,2%. Que es menos que el 3% exigido a la totalidad, que eso no es menor, porque estamos hablando de 20.000 millones menos de recorte. O sea, 20.000 millones pesan en una oferta pública, especialmente en desarrollo social. Pero en segundo lugar, por la señal que significa. Nosotros, ¿por qué hoy día estamos accediendo a un 2,24% y no un 3%? Porque el mandato que nos dio la ministra Wolf dijo, bueno, y así también el presidente, nosotros no tenemos que afectar beneficios directos a las personas. Entonces, lo que teníamos que ver era si habían holgura respecto de la ejecución de programas sociales. La primera holgura es cuando se sobrepresupuesta algo. Y eso lo sabemos todos los que hemos administrado alguna vez presupuestos públicos. Muchas veces las partidas presupuestarias se hacen con supuestos que son erróneos o que no están actualizados. Y otras veces también se establece un colchón de recursos públicos que te permiten después reasignar si es que no se ejecutan antes de que llegue fin de año, porque si llega a fin de año y subejecutaste, perdiste la plata. Claro, se va al tesoro. Entonces, lo primero es sincerar esas cifras. O sea, y eso significa poder darle congruencia a lo que es la demanda real con el presupuesto para satisfacer esa demanda. Por ejemplo, el tema de los ajuares que conversábamos para el tema del decreto. El tema de los ajuares, nosotros tenemos un stock de emergencia que son 10.000 ajuares al mes. Pero resulta que la curva de natalidad ha ido bajando progresivamente desde que se inició esa provisión del stock del mes. Y hoy día estamos hablando de 7.800 ajuares que se demandan mes a mes. Por lo tanto, ese saldo significa un saldo no ejecutado. 2.200 ajuares que no se están entregando. Además, si tú lo proyectas al año, significa un monto significativo que va a ir al Tesoro Público si no lo ejecutamos. Por lo tanto, lo más lógico es que en el stock de emergencia, que es el stock de reposición que te demora el tiempo, porque los ajuares tú los sacas de la Senabá, se van al operador logístico, llegan al lugar donde deben estar, una OLN o alguna otra parte para su distribución, y eso tiene un ciclo de tiempo de reposición. Entonces no podemos hacer esperar a las personas que han tenido su guagua y que tienen que tener el ajuar en el día, una semana para que le llegue el ajuar, o 2 semanas para que llegue. No necesitan en el momento. Y por eso tiene un stock de emergencia. A ver, pero cuando lo tenéis sobredimensionado, significa que eso es mayor gasto que después no se ejecuta y se pierde. Déjeme ir un paso atrás entonces. Cuando acá hay un lineamiento que viene desde el Ministerio de Hacienda en orden a hacer determinado recorte, sea cual sea la envergadura, ¿hay un diagnóstico previo de la Subsecretaría de la Niñez respecto a lo que está fallando en la cartera para poder llevar adelante ese recorte? Sí, por supuesto. O sea, lo primero que tú tienes que ver es que si es un recorte vinculado en un decreto, te piden una propuesta previa de aquello que tú puedes optimizar.
¿cachai? Entonces, cuando a nosotros nos dicen vamos a hacer un recorte de un 3%, nosotros devolvemos y decimos, mire, no podemos hacer un 3%, podemos hacer un 2.24%, porque desde ahí es lo que nosotros podemos hacer con eficiencia, con ajustar a la demanda, con ajustar los presupuestos, con eso. Y no recortar beneficios, no reducir beneficiarios, no reducir cobertura, no reducir... Ahora, luego el Ministerio de Hacienda está pidiendo un recorte de 15% extra. Pero eso tiene que ver con la formulación presupuestaria del próximo año. Del 2027, y lo claro. está haciendo en base a una circular. Y ahí, ojo, porque son dos instrumentos distintos. Sí. Un decreto es algo que ratifica un reajuste. O sea, nosotros ya, el esfuerzo que se hizo y que se hizo para no afectar beneficios sociales está definido. Y se va a ejecutar y hay una sanción que está en Contraloría y Contraloría ya tiene que dar la toma de razón y listo. Lo otro es la formulación presupuestaria. Para el 2027. Para el 2027. Y en ese proceso están ahora, claro. En ese proceso están, son 5 meses que uno tiene que trabajar en esto, a reformular un presupuesto, que es un trabajo intensísimo. Además, la instrucción da pie para que uno analice para 5 años para adelante. Entonces, claro, y ahí hay directrices. Pero, ojo, la primera directriz que tienen todos los ministerios son las leyes. Por lo tanto, pueden haber sugerencias, pueden haber instrucciones incluso, pueden entenderse, por ejemplo, en las terminologías que se planteaba, pero uno tiene que analizar primero sus leyes. O sea, las leyes lo amarran. Las leyes, obvio, o sea, y eso pasa con todos los gobiernos, y existen leyes que es permanentes. Por ejemplo, en el caso de las leyes de niñez, nosotros tenemos un principio que es la no regresividad. Y la no regresividad significa que no podemos retroceder en beneficiarios, en cobertura. Ahora, se pueden hacer cambios en el delivery, en la forma de llegar a esos beneficiarios, en la forma de entregar esos beneficios. En algunos casos se puede. En otros casos la ley tiene determinado hasta el algoritmo de entrega, por ejemplo, de ese beneficio. Y eso significa un cambio legal. Por lo tanto, por mucho que haya una instrucción, esa instrucción, el primer filtro es de legalidad. Sí. Y eso lo tiene que hacer cada ministerio y cada servicio. Claro, y si se quisieran hacer cambios, hay que pasar por el Congreso, hay que pasar por el modificación Congreso, de la ley. Evidente, y eso, en realidad, todos los que formulamos presupuesto y los que hemos formulado alguna vez presupuesto, sabemos que ese es el proceso. Ahora, entonces, ¿dónde está el espacio para llevar adelante esos recortes pensando en el presupuesto 2027, siguiendo con ese lineamiento, con este nuevo paradigma, porque así lo define el Ministerio de Hacienda, que se busca en este decreto? Cuando hay beneficios sociales que están definidos por ley, el paso siguiente es el cambio de la ley. Eso es lo primero. Sí. O sea, por lo tanto, eso ya requiere un trámite que va en el legislativo y se tiene que... Entonces, ahora, hay un margen de acción que tiene que ver con la oferta programática de cada servicio cuando esa oferta programática no está definida por ley. Sin embargo, también hay un proceso. O sea, para eso existe el ex ante, el ex durante y el ex post. Y lo conversamos muchas veces antes. O sea, la realidad de los programas de niñez, por ejemplo, es una realidad compleja porque tenemos más del 50% de los programas o que tienen evidencia insuficiente o que son derechamente malos. Y eso significa que tenemos que andarlo revisando permanentemente. Por supuesto. ¿Significa eliminarlo de la oferta? No necesariamente. Significa que hay un proceso. ¿Se descontinúa o se reformula? Es que la descontinuación, desde el punto de vista técnico, significa reformulación, significa revisar el ex ante, significa revisar cuáles son los rediseños que se tienen que hacer. Que lo que se entiende por descontinuación en general es como que se acaba el programa. Evidente, evidente. Y yo creo que ese quizás ha sido el punto medular del tema del instructivo. Nosotros que somos los formuladores de presupuesto tenemos una nomenclatura que ya conocemos. Cuando se habla de descontinuar, significa revisar las condiciones, porque esos programas tienen un hallazgo y la descontinuación para nosotros es que no pueden seguir si tienen esos hallazgos de esa forma. Y por lo tanto tienen que hacerse cargo de esos hallazgos y eso significa revisar el ex ante, revisar el ex durante y revisar el ex post. Y sobre eso ver si tienen reformulaciones que están definidas por ley. Las reformulaciones se evalúan cada cierto tiempo, entonces se va a hacer esa reformulación, se presenta en la DIPRE, se da un tiempo y se vuelve a evaluar. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ya, habiéndose hecho las evaluaciones, habiéndose hecho los rediseños, vuelve a tener problemas de focalización, de cualquier otro problema, finalmente lo que empieza a hacer es que ahí vienen las recomendaciones de reducción. Por lo tanto, no es tan trivial que, por lo menos para nosotros que somos los técnicos que estamos metidos en esto, entendemos que cuando se habla de descontinuar, hay que mirar los hallazgos, hay que mirar las reformulaciones. Estamos con el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, aquí en CNN Chile Radio. Subsecretario, ahora,
Usted dice, ¿esto no va a afectar entonces beneficios directos? ¿No va a haber recorte de beneficios sociales de la mano de estos ajustes que se tengan que hacer en el presupuesto 2027? Yo quiero darle tranquilidad a la ciudadanía porque detrás de esto hay familia, hay personas, hay gente que necesita esto. Y por supuesto que cuando el legislador piensa que hay beneficios que son tan sensibles, hay leyes. Y esas leyes amparan el poder seguir avanzando en la prestación de esos beneficios. Ahora, hay otros beneficios que me imagino no están establecidos por ley. Hay otros beneficios que no están establecidos por ley, pero tienen este rango de lo que yo te comentaba. O sea, uno no puede sacarlos de la oferta sin tener una alternativa que sea equivalente y que permita dar de mejor forma el beneficio social. ¿Cuál por ejemplo? Lo que no se cuestiona son los beneficios. Por ejemplo, programas que pudieran ser temáticos. Un programa como un programa de prevención de alcohol y droga. ¿Ah? Entonces uno podría decir, mira, este programa está desfocalizado, tiene problemas de diagnóstico, tengo una mejor oferta, con evidencia, con resultados, etcétera, que va a atender a la misma cantidad de gente y que le va a prestar el servicio, pero además va a mejorar su impacto. Con un menor costo. No necesariamente. Hay veces en que esos programas que tienen mayor impacto, que realmente son más costosos. Pero la no regresividad opera ahí. O sea, aunque sea más costoso, si yo tengo comprometido una cobertura, tengo que mantener la cobertura. Ahora, subsecretario, cuesta pensar que con un 15% de recorte no haya ningún impacto desde el punto de vista social. ¿Ese 15% de recorte es solamente, por simplificarlo, digamos, grasa del Estado? O sea, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, dentro de los recortes importantes que hay en el servicio de protección especializada, están los diagnósticos clínicos. Los diagnósticos clínicos especializados. Los diagnósticos clínicos especializados se establece un presupuesto para una ejecución de 100%. Históricamente, nunca han ejecutado más de un 64%. Nunca. ¿Por qué? Porque el diagnóstico clínico especializado, por ejemplo, tiene una lista de espera administrativa. No es una lista de espera porque no hay oferta, es porque hay un periodo de tiempo de que sale de la OLN o sale del programa territorial y se le deriva a un diagnóstico clínico especializado. Por lo tanto, en el transcurso del año no se alcanza a ejecutar la plata. Ahora, ¿y eso qué significa? Significa que tú vas a tener un excedente. Muchas de las veces ese excedente se ha usado para reasignar recursos. Pero lo que queda la duda, subsecretario, es que, puede haber programas que estén mal evaluados, que haya ineficiencia, que haya una sobreestimación de los ajuares, por ejemplo, etcétera. Ahora, las necesidades en materia de niñez son muy grandes, son enormes. Muy grandes. Entonces, pensar que ese recurso puede estar mal gastado, es una alternativa, pero de ahí a pensar que esos recursos mal gastados no se necesitan en otro ámbito dentro de la Subsecretaría de la Niñez, ¿cómo se justifica eso? O sea, yo creo que aquí hay varios temas. El primero, que el sistema de beneficios que tiene una comunidad, que tiene una sociedad en su conjunto, tiene que ser sostenible. Porque si no es sostenible, el gasto que uno tiene que incurrir en eso, tarde o temprano, esos beneficios terminan perdiéndose. Hoy día estamos en una situación de déficit fiscal importante, que convengámoslo, no ha sido solo el último periodo, ha venido en una trayectoria de expansión del gasto público, una disminución de los ingresos, y eso significa que uno tiene que darle estabilidad a los beneficios sociales. ¿Qué significa en la práctica? Significa que hay que buscar estas eficiencias dentro del Estado. Un primer elemento fue el recorte presupuestario. ¿Por qué se hizo? Se hizo porque hoy día no está financiada toda la oferta y por lo tanto se necesita volver a estabilizarla. Un segundo foco debe ser cómo nosotros, con nuevas eficiencias que se puedan generar, con el apoyo de tecnología, con el apoyo de nueva gestión, con el apoyo de poder llegar más directamente al beneficiario, nosotros podemos reducir costo que es de burocracia, costo que es de mal gasto público, etcétera, y eso reasignarlo en beneficio de aquellas cosas que son importantes. Subsecretario, ¿y esto entonces va a significar el despido de funcionarios, por ejemplo, dentro de la subsecretaría? Dentro de la subsecretaría, hasta el momento, ninguno de estos recortes presupuestarios significa despido de funcionarios. ¿No? Ninguno, porque son subejecuciones presupuestarias. ¿Ah? Lo que yo no puedo, ¿y los proyectados hacia 2027? Lo que yo no puedo descartar es que nosotros tengamos que hacer cambios por los perfiles de los programas o los perfiles de las acciones que tengamos que hacer. O sea, acá nada está escrito en piedra. O sea, pueden haber despidos dentro de la subsecretaría, digamos. Siempre pueden haber despidos dentro de la subsecretaría o dentro de cualquier organización que tiendan a mejorar los perfiles de intervención que uno requiera para tener mejor oferta programática, por ejemplo. Oiga, subsecretario. Pero eso es, de alguna forma, para poder hacer eso, tú tienes que tener una mejor oferta, tienes que tener una mejor propuesta. No se trata de seguir operando de la misma forma. Si nosotros seguimos operando de la misma forma,
evidentemente no va a haber ningún cambio. Subsecretario, ¿y qué dice usted respecto a la crítica que ha llegado desde la oposición? Ahí plantean que acá lo que se está buscando en realidad no es solamente recorte y hacer más eficiencia, sino desmantelar el apoyo social del Estado y el sistema de protección social del Estado. Mira, me habría gustado que esa crítica se hubiera hecho el año pasado cuando le quitaron 2.600 millones al Plan Calle, o cuando eliminaron los programas de salud mental, o cuando eliminaron el 10,5% del presupuesto del IAM. O sea, a ver, esos sí fueron recortes a beneficiarios. Nosotros hoy día lo que estamos buscando es eficiencia del gasto público. Somos responsables de la plata del Estado. No es nuestra plata, es la plata del Estado, es la plata de los contribuyentes, es la plata con que los contribuyentes están poniendo para mejorar los problemas y las urgencias sociales. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros creemos que hay holguras dentro del Estado, lo hemos visto. O sea, mira, en el puro ejercicio presupuestario de esto, nosotros vimos que habían, por ejemplo, en la subsecretaría, 2 líneas que se podían ajustar sin afectar beneficios directos. ¿Cómo no van a haber más cosas? ¿Cómo no van a haber más programas que se puedan optimizar? Y no estamos diciendo recortar beneficios, estamos diciendo hagamos las cosas distintas para que esos beneficios lleguen de manera más oportuna, no se vayan en costos de intermediación, no se vayan en costos que no son razonables ni explicables. Piensa solamente, por ejemplo, hay costos en materia de salud mental que tenemos en el servicio de protección que son altísimos porque operamos con resoluciones de emergencia. Entonces, pagamos una resolución de emergencia que puede costar 10 veces lo que costaría, por ejemplo, por operar por mercado público. ¿Cómo no vamos a poder construir algo más eficiente para gastar menos plata y lograr el mismo e incluso mejor resultado? Bien. Subsecretario Marcelo Sánchez, gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en el estudio de CNN Chile Radio. Muchas gracias, Sebastián, que estés muy bien.